Bien, el propósito de este video es para explicar lo que son los instrumentos de precisión, el calibrador vernier y el micrómetro. Vamos a iniciar con el calibrador vernier. Dice de que este es un instrumento de precisión para medir dimensiones de objetos muy pequeños. Y esto lo puedo hacer por medio de las diferentes partes con las que cuenta el instrumento. Ya sea por las orejetas para poder medir interiores, ya sea por medio de las mordazas para poder medir exteriores, ya sea para medir profundidades por medio de la aguja de profundidad y una medición especial que se conoce como escalón, que es cuando tengo un objeto que no me permite hacer una medición tanto interior como exterior. Necesito hacer una combinación de una orejeta y una mordaza. Es muy raro encontrar un objeto que necesite este tipo de medición, pero siempre es útil. Las partes del calibrador vernier, pues como mencionaba, aquí tengo las más principales, que son las mordazas, orejetas, aguja de profundidad. En el número 4 me representa lo que es la unidad, la escala principal de la unidad de milímetros. En esta figura representa que está debajo. En esta parte de aquí, el número 5 me representa lo que es la escala principal, pero de la unidad de pulgadas. Y las 6 y 7 son las escalas secundarias de ellas mismas. El 8 pues es un freno que se utiliza para que cuando yo estoy realizando una medición no se deslice lo que es la parte movible. Este instrumento yo lo utilizo para hacer mediciones muy pequeñas. Por ejemplo, en determinar el espesor de una arandela o una pieza muy especial que sea del motor de un vehículo. No me sirve esta herramienta, por ejemplo, para medir el ancho de una mesa o algo así, algo que es muy rústico, no me sirve. Bien, ¿qué es lo que ustedes observan acá? Podemos ver que en esta herramienta, a simple vista, es una regla graduada. Una regla que tiene las unidades tanto de milímetros como de pulgadas. Traten de observar que, a diferencia de la figura anterior, los milímetros estaban debajo. ¿Qué es lo que tengo ahora acá? Lo que tengo aquí es lo que me representa la escala secundaria de cada una de las principales. La idea es ocultar una vez lo que quiero que observen. Escala principal, escala secundaria. Entonces, ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿cuál es la intención de esto? Primero, conocer lo que son las escalas. Vamos a ver lo que es la escala de milímetro. Identifiquen dónde están los milímetros. Bien, los milímetros los voy a encontrar en este momento en la parte de arriba. Esto que yo tengo aquí sería prácticamente 1 centímetro. Cabe destacar que en esta herramienta no voy a utilizar la unidad de centímetro. Solamente es para hacer referencia a qué es lo que tengo y a dónde está. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros. Bien, en el caso de las pulgadas, siempre viendo la escala principal, nada más. ¿Dónde está la pulgada? Bien, está en la parte de abajo. Quiere decir que una pulgada la voy a estar representando de esta forma, al menos con esta figura representando ese tipo de escala. ¿Qué es lo que tengo aquí? Si yo observo, estoy viendo de que van unidades de 1 en 1 hasta llegar al entero de la pulgada. Quiere decir de que aquí va en decimales. Estas son décimas de pulgada, por lo tanto lo voy a representar como .100. Ya vamos a ver por qué tantos ceros. .100 de pulgadas, una décima. ¿Y qué es lo que tengo entonces aquí? Si esta es una décima y aquí veo 4 divisiones, veamos, 1, 2, 3, 4, quiere decir de que esa es
25 milésimas de pulgada. Lo que decíamos, punto 100 dividido entre 4. Una de las partes más importantes del instrumento, ya sea el calibrador Vernier, el micrómetro, una regla graduada, un metro, siempre es importante identificar la menor división de ese instrumento. ¿Por qué? Porque ese me va a determinar cuál es la precisión con la que yo puedo contar en una lectura. ¿Cómo así? Aquí lo que yo quiero representar es que la menor división de la principal es obtenida solamente de esta escala principal. Por esa razón está oculta lo que es la escala secundaria, que esta la vamos a llamar nonio. Ese es el nombre técnico de la parte movible, nonio. En la parte de la menor división de la secundaria, pues, si se fijan, está oculta ahora la escala principal, pues porque se obtiene nada más de la parte del nonio. Para poder obtener la menor división de la principal y la menor división de la secundaria, lo que tengo que hacer es primero identificar con qué unidad estoy trabajando. Identifiquen en este momento qué unidad representa este instrumento. Bien, este instrumento representa las unidades de milímetros. Vamos a ver acá que a pesar de que los números a simple vista identifica como que fuera centímetros, no los voy a ver como centímetros. ¿Sí? Voy a ver que aquí hay de 0, 10, 20, 30 milímetros. ¿Sí? Estoy enfocado únicamente en milímetros, nunca centímetros. Bien, ahora que ya tengo identificada la unidad de milímetros, tengo que utilizar esta fórmula. Esta pequeña fórmula, por ahorita lo voy a ver muy sencillo, pero van a haber ocasiones en que se me hace un poquito más complejo. Para obtener la menor división de la principal es tomar una unidad de ejemplo y esa dividirla entre el número de líneas que representa esa unidad que usted tomó. No está estandarizado cuántas son, pero yo recomiendo tomar las unidades menores posibles. Es decir, usted puede decir, yo voy a tomar entre 1 y 2, o sea, entre el milímetro 10 y el milímetro 20. Ok, entonces la unidad de ejemplo, ¿cuántas son? 10 milímetros, porque ese rango es el que usted ha tomado. Unidad de ejemplo, 10 milímetros, y el número de divisiones que tiene ese rango que usted tomó serían estos mismos 10. Quiere decir que 10 milímetros entre 10 divisiones voy a tener un resultado de 1 milímetro. De la misma forma, yo pude haber agarrado solamente una división entre la 20 y la 21, por ejemplo. Eso me representa 1 milímetro. Y aquí el número de divisiones sería nada más 1, porque es un entero. Yo siempre hago la referencia de decir, si yo tuviera un pastel de cumpleaños y nunca nunca lo corté en porciones, ¿cuántas tengo? Solamente una. Entonces, el ejemplo está diseñado para obtener la menor división con la menor cantidad posible y el resultado va a ser por el momento 1 milímetro. ¿Qué hacer en el caso de la menor división de la parte secundaria? Lo que hay que obtener es agarrar el resultado de la menor división de la principal y dividirlo entre el nonio. ¿Cuántas divisiones tiene este nonio? A veces caemos en un error de decir 10, pero realmente nos dejamos llevar por este número. Si nosotros contamos desde el 0, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más otras 10. En este caso, con este instrumento tengo 20 divisiones en el nonio. Por lo tanto, 1 entre 20, voy a obtener
.05. .05 es lo menor que yo puedo escribir en una lectura de este instrumento. Entonces, preguntas. ¿Podría obtener una lectura de 10.25 milímetros? Sí. ¿Podría obtener una lectura de 10.30 milímetros? Sí. Estoy dentro del margen de ese instrumento, .05. ¿Podría obtener una lectura de 10.32? No. ¿Por qué? Porque 32 es una precisión más grande que en el caso de poderlo escribir con 35.